Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro día me llamó mucho la atención, viendo el TikTok, aparece una entrevista con una actriz muy guapa, muy famosa, Sofía Vergara, una colombiana. Y la entrevistadora le dice de una manera muy seria, muy cordial, pero así como seriamente: ¿qué hace feliz a Sofía Vergara? Y yo me imagino que la entrevistadora pensaba que iba a decir, pues que Dios, o la familia, o el trabajo, o los valores aprendidos, o la convivencia humana, pero no. Cuando le pregunta ¿qué hace feliz a Sofía Vergara?, ella dijo: el dinero. Y se quedó la entrevistadora muy sorprendida, diciendo: no me esperaba esta respuesta. Y decía Sofía Vergara: es que a mí me gusta mucho el dinero. ¿A ti no te gusta el dinero?, le decía la entrevistadora. Y ella tuvo que admitirlo y decir: sí me gusta. Bueno, pues a mí me hace feliz el dinero. Y yo me ponía a pensar, si somos honestos,
Y si yo mismo me pregunto si me gusta el dinero, pues yo voy a tener que decir que sí. Y les preguntaría a ustedes les gusta el dinero? Pues sí. Qué bonito se siente cuando traemos la cartera llena y podemos gastar y comprar y satisfacer las necesidades que tenemos y querer o comprar algo que siempre hemos querido. Pues el dinero ofrece una cierta alegría y yo creo que es legítimo que nosotros nos preocupemos por tener los bienes que nos permitan tener una vida lo más digna que se pueda. Es legítimo que un muchacho trate de estudiar de una manera responsable para que el día de mañana pueda obtener los recursos a través de su trabajo que puedan permitirle ofrecerse a sí mismo y a su familia los requerimientos que ellos buscan. El dinero, de alguna manera, sí, nos puede hacer felices. Sin embargo, hoy escuchamos en el Evangelio algo que me llamó mucho la atención, porque este hombre del Evangelio, cuando le dice a Jesús cómo alcanzar la vida eterna, él le dice, cumple los mandamientos. Y como hemos escuchado, era un hombre bueno, piadoso, temeroso de Dios, religioso, que cumplía los mandamientos. Y entre ellos, un mandamiento que es importante es, no robarás. Muchas veces las fortunas de los ricos se basan justamente en el robo, en la corrupción. Este muchacho o este hombre era bueno, no robaba. Es decir, los bienes que tenía eran fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Le habían costado ir adquiriendo lo que tenía. Pero fíjense cómo cuando termina de platicar con Jesús, dice el Evangelio que el hombre se puso triste y se fue apesadumbrado. ¿Y cuál fue la razón? Porque tenía muchos bienes. Fíjense cómo es ambiguo el dinero, que por un lado puede hacernos felices, pero también puede hacer que el hombre se sienta apesadumbrado y triste como el hombre del Evangelio. ¿De qué depende? Va a depender de la relación que tengamos con el dinero. El sitio que el dinero ocupe en nuestra vida. Sea poco o mucho, Porque alguien pueda decir, a mí no me toca ese evangelio porque yo no soy rico. Yo apenas me alcanza el dinero para ir subsistiendo más o menos y le batallo. Sin embargo, si dentro de mis carencias yo al dinero y a los bienes materiales les dedico el corazón, de tal manera que vivo frustrado porque no tengo lo que yo quisiera, le estoy dando al dinero un puesto que no debería tener en mi vida. Y si tengo dinero y busco más y más y más y más, nunca voy a estar contento. Hoy el Evangelio nos da una clave que es bien sencilla. ¿Qué es lo que necesitamos aprender hoy del Evangelio? Fundamentalmente, que tenemos que aprender a ser compartidos. Jesús le dijo a Jesús, ve, vende lo que tienes, reparte tu dinero a los pobres, ser compartidos con los demás, porque muchas veces, y ustedes no me van a poder contradecir, muchas veces lo que pasa en el corazón del ser humano en relación al dinero es el egoísmo. Solo para mí y no lo comparto, no lo doy a los demás. Incluso en la misma familia, muchas esposas tienen que ir buscando cómo irle quitando el dinero a sus esposos porque el esposo no le da para los gastos. Ni siquiera a veces en el ámbito familiar nos gusta ser compartidos. Y hoy dice el Señor algo que es bien fuerte, bien importante, a los pobres, a los que menos tienen. Cuando nosotros no somos compartidos, entonces el dinero
se está convirtiendo para nosotros en una especie de ídolo que nos esclaviza, porque lo queremos nada más para nosotros mismos. Y la segunda cosa que hoy nos enseña el Evangelio es que hay que seguir a Jesús, porque Jesús también le dice a este hombre, y luego ven y sígueme, ven tras de mí. Es decir, yo quiero que te conviertas en mi discípulo y que para ti lo más importante no sea el dinero, sino sea yo. Que no te dediques solamente a trabajar para obtener más y más dinero, sino que te dediques también a ir descubriendo los valores que hacen que el ser humano tenga una vida plena y feliz. Hoy la primera lectura es muy bonita, porque va diciendo que lo más valioso que pueda tener un ser humano es la sabiduría. Y la sabiduría nos da paz. La sabiduría nos enseña a enfrentar las realidades cotidianas. La sabiduría nos va haciendo hábiles para vivir día a día. Y eso sí es importante, con o sin dinero. Cuando nos relacionamos con Jesús y nos damos cuenta de lo valioso que Él es o pueda ser para nuestra vida, a través de la oración, de los sacramentos, de venir a misa, de tener una vida en gracia, cuando descubro que Jesús puede convertirse en el tesoro de mi existencia, en lo más importante para mí, en lo más valioso que pueda llegar a aspirar a tener, cuando yo descubro que Jesús es mi riqueza, el dinero entonces deja de tener una importancia excesiva en mi vida. Y se la doy a quien hay que dársela, que es a Jesús. Le dice Jesús a este hombre, ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego sígueme. Y el hombre se fue apesadumbrado y se puso triste porque tenía muchos bienes. Y ahí viene también la enseñanza de Jesús. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Palabras muy fuertes, de tal manera que los discípulos mismos se quedaron desconcertados. Y Jesús, en lugar de matizar, en lugar de ponerle un poquito más bajita, les dice con toda claridad, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Verdad? Todos los que hemos tratado de enhebrar una aguja sabemos lo difícil que es. Tratando de meter un hilito, hay que chuparlo para meter el hilo a la aguja. Ahora imagínense meter un camello. Es una exageración que utiliza el Señor para demostrarnos qué difícil es conjugar las cosas de Dios cuando en el corazón del ser humano lo que importa es solamente el dinero. Y esto nos tiene que llevar a pensar no solamente lo que les decía, la cuestión de que es necesario buscar tener los recursos para tener una vida digna. Eso es legítimo. Eso tendría que ser la aspiración de todo ser humano. Es importante también lo que el Señor nos dice, ser compartidos. Pero también va siendo muy, muy importante que aprendamos de una manera muy responsable a administrar los bienes que Dios nos da. Una de las cosas que siempre admiré y respeté de mi madre era justamente eso. Ella quedó viuda cuando yo tenía 18 años y mis hermanos 17 y 16. Acababa de entrar al seminario y ella con el trabajo, haciendo pasteles, nos sacó adelante. Pero era una mujer sumamente metódica cuando se trataba de los bienes materiales. Muy responsable. A veces nosotros pensábamos que era medio coda, medio tacaña, pero no. Era responsable con lo poquito que iba teniendo, de tal manera que tenía sus ahorros, tenía sus gastos, y también, curiosamente, dentro de su presupuesto, ella siempre separaba esto para la misa, esto para el seminario, esto para los misioneros de Guadalupe.
compartía, pero siempre motivada por su fe. De tal manera que esta palabra también nos invita a que seamos responsables con el uso del dinero y que así eduquemos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que ellos aprendan lo que cuesta ganar el dinero y educarlos a que sepan moderarse en lo que ellos a veces piden o exigen y que ellos aprendan también a utilizarlo de una manera correcta. Es una educación que ojalá le podamos ofrecer. Y decir esto es también decir, pues no podemos desperdiciar el dinero en cosas inútiles, e incluso en cosas que nos hacen daño. Porque ¿cuántos presupuestos familiares entran en dificultad? ¿Por qué? Pues por el uso del alcohol, o por las cuestiones de las maquinitas, o andamos pidiendo prestado y luego no sabemos cómo salir de las deudas y estamos ahogados. Responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. Eso es también una enseñanza del Evangelio. Hay que buscar tener los bienes que necesitamos, hay que utilizarlos con responsabilidad, hay que educar a nuestros hijos a que también ellos usen con responsabilidad los bienes materiales, pero sobre todo, lo que nos dice Jesús, ser compartidos y seguir a Jesús. Que Jesús se convierta en nuestro tesoro más valioso, al lado del cual todo lo demás queda sin valor, incluso el dinero. Incluso el dinero. En nuestro mundo es difícil esto porque en nuestro mundo, en la entrevista lo veíamos, cómo el dinero se convierte en sinónimo de felicidad. Y bueno, también para defender a esta muchacha, a Sofía Vergara, porque sí, siguió hablando de esto y ella decía, es que a través del dinero también podemos lograr proyectos, llevar a cabo sueños, y ella lo decía también, podemos ayudar a los demás, así lo decía ella, no solamente por las compras, no solamente por los bienes materiales, ella también hablaba de su independencia, yo no le debo nada a nadie, y se me hizo una posición equilibrada a final de cuentas. Y creo que eso también el Señor nos pide a todos nosotros. Somos un país del tercer mundo en donde hay mucha pobreza, en donde la gran parte de la población batalla para salir adelante, y eso nos tiene que llevar aún más a seguir buscando los medios que necesitamos, siendo compartidos y siendo responsables y siguiendo a Jesús de una manera muy cercana. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.